Hola, soy Beatriz Mateos y soy investigadora en un centro de investigación que se llama CIC Biogune, que está en Vizcaya, en el País Vasco. Trabajo en un laboratorio que se llama Laboratorio de Genómica Integrativa y aquí investigamos diferentes enfermedades y sus procesos moleculares. Yo en concreto investigo enfermedad inflamatoria intestinal y además soy paciente de colitis ulcerosa desde hace 10 años. Hola, soy Iago Rodríguez, soy gastroenterólogo del Hospital Universitario de Galdakao e investigador clínico dentro del campo de la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que son dos enfermedades principalmente, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Dentro de esta semana de los investigadores, el tema principal que queríamos destacar son los biomarcadores, ya que un biomarcador, por definirlo de alguna manera, es cualquier sustancia, indicador o molécula que podemos utilizar para medir un proceso biológico, en nuestro caso el proceso inflamatorio, que subyace a este tipo de enfermedades como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, tanto que son de utilidad tanto para su diagnóstico como para el seguimiento de estos pacientes. Los biomarcadores tienen algunas características importantes o ideales, que son, primero, que sea específico de la patología que queremos identificar. Lo segundo es que sea no invasivo. Y lo tercero es que sea fácil de conseguir y económico. En la enfermedad inflamatoria intestinal, la forma ideal de identificar, diagnosticar y monitorizar la enfermedad es mediante una colonoscopia. Mediante una colonoscopia se puede ver cómo está el intestino, si existe inflamación, si existe ulceración, si se está llevando a cabo un proceso inflamatorio en el tejido, en el intestino. Además, se suele utilizar también las biopsias, que es un trozo de tejido, para mirar a nivel microscópico qué está ocurriendo en ese intestino. Los biomarcadores en la enfermedad inflamatoria intestinal intentan, de forma no invasiva, poder correlacionar esa inflamación que hay en el intestino y poder correlacionarlo en marcadores de la sangre o de las heces. Una colonoscopia es un proceso costoso a nivel personal para los pacientes y también para el Sistema Nacional de Salud. El objetivo es tener biomarcadores que se puedan medir en la sangre o en las heces o en cualquier otro fluido de forma fácil y económica para poder identificar estos procesos inflamatorios, si la enfermedad está activa o si está en remisión. Ese es el objetivo ideal de un biomarcador. Dentro de los diferentes biomarcadores, los principales que utilizamos en la enfermedad inflamatoria intestinal son aquellos que podemos identificar en sangre, en heces o incluso a nivel histológico de la mucosa intestinal. Dentro de aquellos que podemos detectar en sangre, posiblemente el principal de gran utilidad para nosotros en el día a día es la proteína C reactiva o PCR, ya que es muy fiel a cualquier proceso inflamatorio o infeccioso que tenemos en el cuerpo. Lo que ocurre es que no es específico de una patología o una infección concreta. Esto hace que sea muy útil para monitorizar cualquier proceso que conocemos, pero no es de utilidad para poder identificar la causa concreta que produce su alteración. Además de eso, en sangre podemos detectar otros biomarcadores que de forma directa o indirecta se pueden alterar en estos procesos inflamatorios. La anemia, la albúmina, las plaquetas se pueden alterar con cualquier proceso inflamatorio y son datos que utilizamos en el día a día para poder controlar cómo evoluciona el proceso inflamatorio. Además de los que podemos ubicar en sangre, para nosotros es de gran utilidad el uso de la calprotectina fecal, que es el principal biomarcador en heces. La calprotectina es la principal enzima que se encuentra en el citoplasma de los neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos, de leucocitos, y que nos sirve para poder identificar, medir y evaluar la evolución que tiene el proceso inflamatorio en el colon, en el intestino grueso principalmente, pero también en otros tramos del intestino delgado. Esto hace que tanto para el diagnóstico de cualquier proceso inflamatorio como estos, pero también para su seguimiento, sea un biomarcador utilizado y ampliamente utilizado y establecido en el día a día en cualquier consulta de este tipo de patologías para utilizar en los pacientes con Crohn o colitis ulcerosa.
Los biomarcadores pueden utilizarse para 4 cosas diferentes. La primera es el diagnóstico, saber si tienes o no una enfermedad inflamatoria intestinal en este caso. La segunda es el pronóstico, poder predecir cómo va a evolucionar la enfermedad en el tiempo. La tercera es monitorización, identificar si se está respondiendo al fármaco, si el paciente está en brote o, sin embargo, si está en remisión. Y la cuarta es predecir. Predecir qué individuos de la población van a tener enfermedad inflamatoria intestinal o qué pacientes van a responder a qué fármaco. Dentro de los biomarcadores podríamos decir que tienen diferentes utilidades. En el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal sirven por un lado para diagnosticar la enfermedad, para detectar qué pacientes tienen una mayor probabilidad de tener de este tipo de enfermedades. También nos ayudan para el diagnóstico diferencial, para distinguirlo de algunas infecciones, de otros procesos inflamatorios a nivel intestinal, y nos sirven para determinar, a pesar de que un paciente esté en remisión, sea asintomático, qué pacientes pueden tener un proceso inflamatorio que aún no ha dado la cara por completo, que aún no se ha manifestado del todo, y podemos entonces detectar el proceso inflamatorio antes de que se produzca un brote, que son esos periodos de actividad que tienen estas enfermedades. Pero también, si a pesar de todo esto se produce un brote, podemos cuantificar la gravedad, graduar de alguna manera la gravedad del proceso inflamatorio de cara a ajustar cualquier medida que tomemos de tratamiento en estos casos. Nos sirve también, por tanto, para hacer el seguimiento, pero a la hora de decidir un tratamiento nos van a ayudar, ya que ajustamos dentro de múltiples variables, según los biomarcadores, ajustamos los tratamientos que utilizamos, cuándo los utilizamos, en qué momento de cada persona, y elegimos el tipo de tratamiento en base a ellos. Los biomarcadores han cambiado en gran medida en los últimos años. Cada vez tenemos mucho más detalle a nivel molecular y podemos concretar mucho más los marcadores que alteran estas enfermedades, y vamos incorporando vamos sabiendo mucho más de algunos como la proteómica, la microbiota, pero es cierto que muchos de estos que vamos sabiendo mucho más aún no se han incorporado por completo en el día a día, en la práctica clínica, y no disponemos de ellos. Es cierto que algunos de ellos, de los que utilizamos en la rutina, nos ayudan a tomar decisiones, a elegir un tratamiento y a decidir cómo aplicarlo en un paciente concreto, pero no disponemos de herramientas mucho más detalladas que nos ayuden a combinar los biomarcadores, a tener un detalle mucho más preciso para elegir de manera totalmente certera o individualizada un tratamiento concreto, y es donde esperamos estar pronto en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y posiblemente el futuro pase no solo por tener más detalle, sino por poder combinar múltiples de estos biomarcadores para incrementar la capacidad que tienen cada uno de ellos por separado. El objetivo principal, yo diría, a nivel mundial en investigación es principalmente encontrar biomarcadores de respuesta a fármacos. Actualmente hay un arsenal inmenso y cada vez más grande de fármacos disponibles para cronicolitis ulcerosa, pero no existen biomarcadores que puedan predecir quién va a responder a este fármaco. Actualmente, la única manera de saber si un paciente está respondiendo al fármaco es esperar entre 3 meses y 1 año para identificar si el paciente está respondiendo. Es urgente y primordial encontrar fármacos de predicción en enfermedad inflamatoria intestinal. Es cierto que nos faltan biomarcadores a nivel histológico que puedan darnos mucho más detalle a nivel incluso molecular de qué marcadores concretos, qué moléculas concretas pueden indicarnos esta evolución, estos cambios histológicos, pero es cierto que hay una gran investigación en este campo y se incorporarán, esperamos que eso sea así, en los próximos años algún biomarcador de este tipo, porque nos ayudarán a tomar decisiones. Además, en el futuro lo que esperamos es que podamos integrar y que sea de un acceso fácil el poder integrar diferentes biomarcadores de proteómica, de microbiota, en sangre, en heces de diferentes
diferentes muestras, diferentes biomarcadores y nos sirvan para individualizar de una manera muy detallada qué tratamiento necesita una persona y cuál es y en qué momento se va a beneficiar mucho más de ello. Seguro que, aunque el acceso a los tratamientos principales de la enfermedad inflamatoria intestinal están extendidos en nuestro entorno, pero son tratamientos costosos y que debemos optimizar todo lo posible y sacar todo el provecho de ellos dentro de todas nuestras posibilidades. En mi proyecto de investigación, en el que colaboro con Yago, nuestro objetivo es encontrar biomarcadores de predicción. Nosotros queremos predecir quién va a ser diagnosticado de la enfermedad en el futuro. Uno de los proyectos más importantes que estamos llevando a cabo se llama EARLY. Es un proyecto que tenemos en colaboración con 25 hospitales del país. En este proyecto lo que queremos es identificar a pacientes asintomáticos mediante el cribado de cáncer colorectal y analizar sangre, orina y heces de estas personas para poder hacer un análisis global de lo que está pasando en estos pacientes antes de lo que se consideraría un debut clásico normal de una persona con enfermedad inflamatoria intestinal, para identificar qué mecanismos moleculares, genéticos, incluso de microbiota, están ocurriendo en estas personas en fases tempranas de la enfermedad. Esto nos podrá acercar a entender las causas del Crohn y de la colitis en pacientes en los que actualmente no se sabe o hay muy poca información de qué es lo que pasa, porque el método clásico de investigar enfermedad inflamatoria intestinal es en pacientes en el debut, en el momento del diagnóstico sintomático, en los que ya hay un proceso muy largo de inflamación intestinal. Analizando estos pacientes en fase temprana, podremos identificar los primeros mecanismos moleculares que se activan en enfermedad inflamatoria intestinal y encontrar biomarcadores que puedan predecir de forma temprana o identificar de forma temprana estos pacientes.